como nos conocimos en esa situación de vivir en un lugar nosotros y él llegar con una familia una anciana que daba pensión. Y él llegó ahí con un grupo de personas también que eran conocidos, llegaron todos ahí a pagar la pensión con esa anciana. Y ahí ya, como vivíamos, era como en Citel el lugar donde vivíamos, entonces las piezas estaban casi todas juntas, y ahí los veíamos en la salida, en las llaves, qué sé yo, al ir a buscar el agua. Teníamos que todos vernos por razones no había separación. Era una casa, un sitio grande donde habían construido por los lados casas y ahí vivían varias familias. Había un lugar donde ir a buscar el agua que justamente estaba al lado, fuera de la casa de ella, de la casa de ella. Entonces todos los vecinos iban ahí a buscar agua. Bueno, nosotros nos casamos por el civil, porque yo no quise casarme por la iglesia porque según yo, era católica. Entonces él quería que nos casáramos por una iglesia evangélica porque él conocía el evangelio, pero yo no. Entonces le dije, no, yo me caso, pero me caso por la iglesia, por el civil nomás, pero no por la iglesia evangélica. Y ese fue el inicio de nuestro matrimonio. Entonces de ahí nos vinimos aquí a la emergencia, a vivir. Ahí nos dieron una piececita. Pero la forma... Y ahí, qué sé yo, venían, qué sé yo, los hermanos del ejército a predicar en la esquina. Y ahí predicaban y ella ahí se interesó por el evangelio. Es que yo empecé a ir a la escuela dominical, a la Asamblea de Dios en Concepción. Y después con el terremoto, como nos vinimos, yo trabajaba en Concepción y vivía en Concepción. Así que me hacía fácil ir a la escuela dominical y al culto de la Asamblea de Dios. Porque entre paréntesis yo recorrí muchas iglesias. El Ejército de Salvación, y otras, los dentistas, a los testigos de Jehová, así que no me metí nunca. Iglesia evangélica que había, yo me metía a ver, pero donde me gustó el evangelio fue ahí en la Asamblea de Dios. Y lo que me gustó fue la escuela dominical. Y cuando nos vinimos acá, aquí a Hualpén, se me hacía difícil ir a la escuela dominical allá, tenía que pagar pasaje en la mañana para ir a la escuela dominical, después volver y después ir al culto en la noche. Entonces se me hacía un poco pesadito y no podía. Y alguien me dijo que aquí en Hualpén hay una parte donde hacían escuela dominical. No me acuerdo si puede haber sido el hermano Pérez, no me acuerdo cómo fue, pero alguien me dio ese dato. Así que ahí empecé a ir yo, y empecé a ir con los niños. Con los niños, y mi esposa, ella siguió en el ejército. Como dice ella, que ahí iban a predicar, y ahí yo también participé en la iglesia del ejército aquí en Hualpempo, ¿no? Pero no continué porque no estaba de acuerdo con algunas cosas. Por ejemplo, voy a decir una de las cosas, no es por hablar mal, pero una de las cosas que no me gustó fue que una vez lo citaron por obligación, o sea, era el ejército, porque como ejército eran las órdenes, pues, que fuéramos a la iglesia de Talcahuano a un culto, que estaba en Bilbao. Y fuimos, pues, todos los miembros, porque era orden, pues, ¿eh? Era ejército. Y allá que me encontré con que en el púlpito con un diputado del Partido Radical. Entonces eso no me chocó y no me tiró a ir más, o sea, empecé a ir a la alianza con los niños, ¿no? Con el hermano
Luis. Pérez, el hermano Jara, que existían en ese tiempo. Y para allá había otros hermanos, unos hermanos Rocha. Y partimos para allá, eran puros potreros para allá nomás, pues. En ese tiempo ahí no estaba el liceo industrial, no estaban las poblaciones, sino que cruzábamos por esa parte para allá. A pie, llegamos a la escuela dominical. A la Alianza llegué después de todos esos años. Tuve 29 años en el ejército. Y a la Alianza llegué porque empecé a pensar que estábamos, él iba a la Alianza y yo iba al ejército. Mis chicos todos crecieron en el ejército, lo llevaba de la mano, iba José, lo llevaba, pero ya cuando él lo empezó a llevar a la escuela dominical, los chicos quisieron ir con él y yo quedé sola acá en el ejército. Entonces empecé a meditar y a ver de que yo estaba sola. Decía, y mi marido está en otra iglesia, pero a él no le decía nada, porque él se sentía mal a veces, porque yo, como en el ejército era más largo el culto, yo iba a la vigilia y me quedaba hasta tarde. Entonces llegaba tarde a la casa y cuando él llegaba del trabajo, a veces yo no estaba porque yo estaba en la iglesia. Entonces eso me empezó a hacer, a pensar qué podía hacer. Así que un día conversando con otra hermana ancianita, me dijo que a lo mejor tenía que decidir tomar una decisión. Me dijo, hijita, me dijo, tienes que tomar una decisión, una ancianita que yo la quería mucho. Me dijo, tienes que tomar una decisión porque no es bueno que el esposo esté en una parte y la esposa en otra. Sí, le decía yo, eso me siente un poco incómoda, pero ¿cómo me salgo de acá si estoy tan acostumbrada acá a estar en la iglesia? Yo extrañaba la iglesia, yo iba a la vigilia y ahora como mi marido me impedía un poco, él llegaba a las 7 de la mañana, trabajaba de noche, yo a las 6 de la mañana iba a la oración del ejército. Y ahí trataba corriendo, me venía porque el ejército estaba acá en emergencia, y venía corriendo, llegaba a la casa, preparaba el desayuno y todo para que ni se notara que yo había salido. Y cuando él tenía, así que quedaba por ahí con alguna reunión que pudiera haber tenido, yo alcanzaba a ir a los cultos. Así que de esa manera empecé a orar al Señor que me iluminara qué podía hacer para poder estar, para poder tomar. Le decía al Señor, Señor, o lo trae usted a la iglesia del ejército o me lleva a mí allá. Esa fue empecé a orar en esa dirección. Y el Señor me dio respuesta sin darme cuenta. Un día que había un programa en la Alianza, mi viejo me invitó. Me dijo que fuéramos, que había, no sé si había una 11, una cosa, me acuerdo siempre que estaba la Marcelita en la puerta, y yo llegué con él. Y había que, es como una anecdótica, había que pagar una entrada, pero era para la gente que no era cristiana. Pero la Marcelita le dijo a mi viejo que no podía entrar yo porque yo no era de la iglesia. Entonces le dijo, pero a mi esposa le dijo, no, le dijo, me tiene que pagar. Bueno, yo creo que en el departamento de servicio había que visitar los hogares y entregar lo que nosotros llenamos, lo que se hace hoy día el canasto, nosotros lo visitamos personal y llevamos el paquete. Y ahí una vez una hermana que se enfermó, nosotros la fuimos a visitar con el pastor Anthony y ella se sintió, no sé qué le pasó, pero su enfermedad la afectó y yo no sé si tenía, como la vi, que me da la impresión de que parece que ella no estaba de acuerdo con nosotros al recibirnos lo que iba. Pero ahí el pastor habló y yo a lo mejor la experiencia que tuve que me afectó porque le dije algo que a lo mejor no era de acorde con lo que ella estaba viviendo, como que no le creí y ella pensó que yo me estaba como burlando de su enfermedad. Pero gracias a Dios que, bueno, el pastor me ayudó y me hizo salir de esa idea, porque decía yo, hoy si estoy en esta cosa mejor me retiro y no trabajamos, en mi pensamiento. Pero eso fue una cosa pequeña. Y lo otro, que cosas que pasan entre las hermanas, que a veces a uno le afectan, pero mejor eso no
no comentarlo porque puede, en vez de edificar, puede destruir. Así que, pero son cosas que uno vive en el tiempo del Evangelio, porque no todo, vamos a decir que todo es fácil, ¿no? La tarea del Evangelio es como quien lleva un trabajo, y también hay desacuerdo entre los compañeros. Pero gracias a Dios lo pude, tuve personas que estuvieron a mi lado y ellas parece que hablaban por mí, así que eso quedaba hasta ahí nomás. Incluso algunos pastores me aconsejaban y no ponía oídos sordos, sino que lo que ellos me decían. 2 pastores tuve que, gracias a Dios, estuvieron apoyándome. Y en atención, cuando lo que pude prestar de mi voluntad, atendiéndolo, llevándolo incluso alimentos, fue el pastor Anthony. Es una de las cosas que me sentí bien, porque él estaba solo y no tenía familiares acá, y nosotros pudimos visitarlo con alguna hermana. Esa fue una de las cosas que quedé contenta de poder tender la mano en un caso de necesidad. Bueno, satisfacciones, qué sé yo, cuando hay unidad en la iglesia, ¿no? Recuerdo yo en el mismo periodo del hermano Paulino Fuentes, yo era diácono de servicio y la hermana Alda era tesorera. El piso era de madera, el piso original, con un chancho, lo llamaban, que hacía un escobillón así, se envirutillaba. Yo le corría las bancas a la hermana Alda, y ella, que se yo, envirutillaba con ese apa, y después enceraba con esa misma cosa. Entonces eran tiempos que veía yo que había unidad en la iglesia. Entonces eso le trae satisfacción a uno. Y lo otro, que también cuando estábamos en Los Lobos, nos sentíamos satisfechos con visitar, porque hacíamos hartas visitas, ¿te acuerdas? Que visitábamos bastante en Los Lobos nosotros. Sí. Y sentíamos satisfacción de poder visitar, qué sé yo, y de ver que la iglesia se formaba, pues, la congregación se formaba, se hizo un templo, y que todo era positivo. Así que de eso, gracias a Dios. A través de la oración, creo. Yo creo que esa es una de las cosas, porque a veces con las palabras uno no arregla las cosas, pero orando y pidiéndole a Dios, uno de los dos cede, encuentra la salida, y yo siempre le he dicho a mi marido, uno tiene que conversar las cosas para poderlas enfrentar, porque si vamos los dos vamos a los choques, es un destrozo nomás. Entonces hay que tener la sabiduría como matrimonio de saber que los dos somos imperfectos. No somos ninguno de los dos perfectos, ni el otro sabe más que el otro, sino que realmente confiar. Más bien, teniendo a Cristo en el corazón, yo creo que uno puede tener la paz y la resignación de enfrentar las cosas. Partiendo, qué sé yo, cuando yo participaba con ella en el ejército, nosotros no sabíamos el Salmo 91 de memoria, y ese era nuestro sostén. Pero después, habiendo madurado un poco, para mí son algunos textos bíblicos. Por ejemplo, recuerdo Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios, con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, fortalezca nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amaos los unos a los otros. Yo creo que disponiéndonos a hacer, porque por ejemplo mi viejo, cuando empezó con los chicos, él llegaba del trabajo, yo le tenía todo listo para que se sirviera, y él iba con los niños, pero yo, como estaba acá en el ejército, lo dejaba él que fuera allá y yo acá. Pero después, ya que yo entré en la alianza, ya estaban los chicos más grandes, entonces
no teníamos grandes problemas para eso, pero sí que lo compartíamos, íbamos, y seguimos perseverando en la iglesia. Sí, no fue muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque como ella lo dijo antes, nosotros íbamos con los niños, yo iba a la escuela dominical en la iglesia y después íbamos al culto. Llegábamos del culto y acá los cultos estaban hasta las 12 de la noche, porque nosotros Claro. llegábamos casi a más tardar a las 9 a las 10, no la encontrábamos ahí, entonces no era tan fácil. Y lo otro que yo hacía unos pequeños devocionales con la familia aquí en la casa, con los niños. ¿M? Y el Juan Carlos, hay que decirlo, que siempre fue medio reacio, se aburría que hacía en los devocionales. Pero eso creo yo que fue compartir, qué sé yo, con los hijos, porque yo doy gracias a Dios que Dios me guió en eso. Yo compartí mucho con los niños. O sea, yo le enseñaba que hacía aparte de enseñarle la Biblia, le enseñaba que hacía las tablas de multiplicar y tenían que aprendérselas de memoria. Si las sabían de memoria, así que cuando iban al colegio iban bien adelantaditos. Así que eso gracias a Dios. Tenemos ¿cuántos? 67 parece. 67 años a cumplir de matrimonio. Y mi consejo es, no es fácil la vida del matrimonio, no se confíen de que todo es, como se dice, color de rosa, porque hay problemas, aunque seamos dos personas, pero somos caracteres diferentes. Pero lo único que nos une es confiar que tenemos un Dios poderoso. Aferrarnos a la oración y entregar esas cargas, la ira que nos da, a veces entregársela al Señor. Porque no vamos a decir que nos lo enojamos y tenemos a veces también pensar que vamos a ir a la mesa y vamos a ir a dar gracias a Dios por los alimentos y estamos con ese nudo. Así que antes de eso hay que pedirle perdón al Señor y decirle: Dios mío, perdóname mis debilidades y flaquezas y limpia mi mente y mi corazón para servirte con alegría y con gozo y poder recibir estos alimentos en gratitud a tu nombre. Para los jóvenes matrimonios, si son cristianos, nunca deben dejar de estar orando los dos. Y si no puede hacerlo el esposo, y cuando el esposo está trabajando, la esposa tiene tiempo para orar, ya sea a la hora que sea, que Dios le dé la oportunidad de leer su Biblia y poder elevar al Señor, pedirle que cuide a su esposo y la cuide a ella también para no caer en tentación. Bueno, yo creo que cuando se es joven, a veces cuesta a un joven para poder entender que tiene alguien muy especial a su lado. Alguien que lo está escuchando y lo está viendo sus actitudes, qué hacer, pero que tiene el poder para ayudarle y levantar, ver qué pasa con él, ese desánimo, por qué viene, porque quien nos trata de desanimar a nosotros no es Dios, es el enemigo de nuestras vidas, que siempre está al acecho para desorientar al joven, para ver cosas malas. Siempre a veces ya o no le gustó una predicación o le cayó mal que alguien le dijera algo en la iglesia y se desanima totalmente y dice: yo por esta persona, para eso no vengo más a la iglesia, porque muchos jóvenes les ha sucedido eso, que se han alejado por esas causas. Solamente considere que Dios está a su lado. Él es el buen pastor y considere que su vida Él la dio por ellos. Es mi consejo, no sé. Considerar los consejos de las personas consagradas, diría yo, en la iglesia, personas de experiencia, personas mayores. No apoyarse, que sea en las amistades de jóvenes, porque en veces creo que entre jóvenes se aconsejan unos con otros. Pues. Uno le dice esto es bueno y uno garrapapa. Pues. Creo que ellos vieran
lo que los viejitos han dejado, lo que viejitos nosotros como adultos hemos hecho. Que podamos ser un ejemplo y decir, bueno, yo, como yo decía antes, el matrimonio, hermanos que estaban antiguos, decía yo, ese hermano para mí fue mi luz, yo veía en él lo que él hacía y a mí me gustaba verlo. Entonces que en nosotros, por ejemplo, ellos vean que somos personas que hemos permanecido en el amor del Señor, no porque por vanagloria, sino porque Dios ha sido misericordioso y nos ha mantenido todavía unidos con mi marido. Porque para soportar en este caso, un marido 60 y tantos años, tiene que tener una paciencia y un amor por él, así también los jóvenes, los niños, las niñas, vean que realmente uno puede vivir muchos años y siempre agradeciéndole a Dios los momentos felices y los momentos tristes que podamos pasar. Siempre la confianza en Dios, siempre en toda dificultad recurrir a Dios. Yo me recuerdo que si yo y nunca negar el Evangelio, nunca, ni por nada. Por ejemplo, yo participaba en comidas, qué sé yo, en el trabajo, con compañeros, qué sé yo, donde se tomaba trago, qué sé yo, y yo también participaba, qué sé yo, me comía y qué sé yo, pero les certificaba que yo era cristiano, dentro de eso, nunca negar a Dios.